Entonces, creo que la mayoría han respondido. Vamos. Listo, vamos a hacer un ejercicio rápido. Estoy viendo aquí muy rápidamente que en general hay preguntas que ya respondieron bien y otras que no necesariamente. Em, entonces, les voy a mostrar aquí otra vez, vamos a volver sobre las preguntas y vamos a aclarar dudas sobre esas preguntas. ¿Listo? Un momentico, voy a compartir esa pantalla. A ver. Listo. Entonces ustedes están viendo aquí cuáles son las preguntas que ya respondieron, los que no respondieron ya no respondieron. De hecho, a parar de recibir respuestas en este momento. ¿Listo? ¿Alguien todavía está haciendo? Veo que muchos todavía están respondiendo, entonces voy a darles unos minuticos para que terminen los que estaban apenas terminando. Bien, entonces, miremos la primera pregunta. Entonces, miren que la primera pregunta es en plural, las críticas de Keynes. Entonces, muchos respondieron una sola opción, esta se podían responder varias opciones simultáneamente. Las respuestas correctas son la B y la C. ¿Por qué la A no es? Alguien que nos cuente. Buenas. ¿Quién se anima a respondernos? ¿Por qué la A es una mala respuesta a esta pregunta? Buenas. Voy a hacer otro ejercicio un momentico para saber cuántos están conectados. Por favor, pueden levantar la mano los que están conectados. Y déjenla levantada, por favor. 45, 47, listo. Gracias, bajen la mano. O sea, la mayoría, igual hay 7 u 8 personas que están por ahí, probablemente de pronto terminando estas preguntas. Ahora, alguien de los que levantó la mano que nos diga por qué la respuesta A no es correcta. Efectivamente, yo puedo ver, algunos respondieron la A. Entonces ya les vamos a aclarar por qué esos que respondieron la A, esa no es la respuesta adecuada. Pero muchos respondieron la B, la C y la D. Por lo tanto, muchos creen que efectivamente la A no es. Manuela. Manuela, cuéntenos. Active por favor su micrófono y nos cuenta. Manuela. Hola, es que no sabía Hola. si era la única Manuela. Ah, bueno, la próxima vez doy apellido. Perfecto. Manuela, cuéntenos, ¿por qué la A no es? Bueno, no estoy muy segura, pero creo que si tienen, no sé si es porque si tienen control sobre la productividad marginal o porque si se iguala al salario. Un poco las dos. Entonces, efectivamente, esperé a ver, Santiago también tiene levantada la mano, ya miro. ¿Santiago? No, listo. Entonces, todos bajan la mano. Entonces, efectivamente, usted tiene razón. Em, por las dos razones. Entonces, la primera es, el primer postulado clásico, según Keynes, dice que la productividad marginal del salario se iguala, la productividad marginal del trabajo se iguala al salario real. Pero eso es el primer postulado, eso es una decisión de demanda de trabajo, es una decisión que hacen los empresarios. ¿Listo? Entonces, la primera razón es, efectivamente, ¿se igualan las dos? Sí se igualan, ese es el primer postulado, no el segundo postulado, y Keynes no pelea contra el primer postulado. Pero la segunda razón que explicó Manuela, perdón, tiene razón también. Los trabajadores efectivamente tienen sobre su productividad marginal. Ellos pueden decidir parcialmente cuánto trabajan, con qué esfuerzo trabajan. Ahora, es un control parcial. ¿Por qué? Porque cuando usted resuelve,
en matemáticas aquí o vuelva a su curso dentro de la micro, la productividad marginal del trabajo puede depender también de la tecnología de producción, que depende parcialmente también de decisiones de los empresarios y de la cantidad de trabajo, de capital existente. Entonces es cierto que los trabajadores no tienen control total sobre su productividad, pero tienen control parcial sobre su productividad marginal, y al mismo tiempo la productividad marginal no está en discusión en el segundo postulado, es una cuestión del primer postulado. ¿Sí? Acuérdense, el primer postulado es el que define la demanda de trabajo. Entonces en este momento, para explicarles otra vez, voy a volver a compartirles, voy a parar de compartirles esto un segundo y les voy a compartir otra aplicación acá. Eh, Listo, ustedes ya, a ver, hay un pequeño rezago, un lag, listo. Ustedes ya ven la pantalla ahí. Entonces, acuérdese, la demanda, este principio, perdón, acá. Este principio según el cual el salario real se iguala a la productividad marginal del trabajo es el principio que nos permite definir la demanda de trabajo que hacen los empresarios. Esto es un problema de demanda, esto es el primer postulado. Y importante, recuerden, esto es resultado de un proceso de maximización de beneficios sujeto a la tecnología de producción, ¿cierto? Existente, ¿no? Que de alguna manera crea restricciones. Entonces, esta es una decisión de los empresarios. Y esto, Keynes está de acuerdo con esto. Keynes chulea esta vaina. Él dice, yo creo que efectivamente los empresarios toman decisiones con base en esto. Esto es, insisto, primer postulado. Entonces, eso ayuda a explicar por qué la primera respuesta a esa primera pregunta del sondeo no era correcta. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Tienen alguna duda de por qué no era la A? ¿Alguien quiere que profundicemos en algo de esto que estoy contando? Recuerden, interrumpan en cualquier momento, no deje pasar dudas. No hay ninguna mala pregunta en un curso. ¿Listo? Bueno, volvamos acá. Entonces, estas eran, no eran, perdón. A ver, voy a hacer, a ver cómo hacemos. A ver si es esta. Listo. Entonces ahora sí están viendo ustedes. No, hay un pequeño lag. Ahora sí, la primera. Entonces, expliquemos por qué era la B. Efectivamente, el segundo postulado, no, antes de explicar por qué era la B, expliquemos por qué no era la D. Entonces, dice la D, los trabajadores no analizan la desutilidad marginal del trabajo a la hora de determinar cuánto trabajo ofrecen en el mercado laboral. Nosotros nunca dijimos eso y Keynes nunca afirma eso. En realidad los trabajadores puede que sí analicen la desutilidad marginal del trabajo. Lo que pasa es que sus decisiones no implican que igualan esa desutilidad marginal del trabajo al salario real. Puede que lo comparen, por ejemplo, con salarios nominales. Puede que comparen esa desutilidad marginal del trabajo con otras cosas. Puede que tengan heurísticas y reglas de decisión que involucren analizar la desutilidad marginal del trabajo de alguna manera. Lo que pasa es que el Keynes no pelea por esto, contra esto. Keynes está peleando contra otro problema de igualación de desutilidad marginal del trabajo al salario real, pero no a que los trabajadores no analicen la desutilidad marginal del trabajo. Ellos sí lo pueden tener en cuenta. Keynes nunca pelea contra esto. Este pedazo no es correcto este pedazo. No es correcto esa respuesta. En general, ellos sí tienen en cuenta o podrían tener en cuenta la desutilidad marginal del trabajo. Keynes no está peleando con eso. ¿Listo? ¿Más claro? ¿Alguna duda al respecto por el momento? Listo. Entonces ahora volvamos sobre los puntos B y C. Entonces recuerde que Keynes dice, yo tengo dos peleas contra el segundo postulado clásico. La primera pelea es que los trabajadores, según el postulado, ese segundo postulado, los trabajadores deberían reducir la oferta laboral cuando perciben que hay un incremento del nivel general de precios, porque ese incremento del nivel general de precios reduce el salario real y en consecuencia debería reducir la oferta de trabajo. Keynes dice, los trabajadores no actúan de esa manera. Eso es equivocado. ¿Por qué? Porque ellos siguen otras leyes psicológicas de acción. Levantar la mano, Luis Carlos, cuéntenos. Habilite el micrófono y cuéntenos cosas. Y si quiere puede habilitar también la cámara temporalmente, mientras habla. Juan Carlos, ¿ya no? ¿Fue un error? Bueno, entonces, el primer postulado efectivamente
es la primera pelea de Keynes contra ese segundo postulado, perdón, es esa. ¿Listo? Los trabajadores no reducen su oferta de trabajo, no reducen la cantidad de trabajo que ofrecen cuando aumenta el nivel general de precios. ¿Listo? Esa dice Keynes es una de las críticas. Sin embargo, esa no es la crítica principal. La segunda crítica es más importante. En general, los trabajadores, dice él, no tienen forma de influir sobre la determinación del nivel de salarios reales. Ellos negocian salarios nominales, sin duda, con los empresarios, pero no tienen forma de influir sobre esos salarios reales. Y eso llevaba a Keynes a decir, acuérdese, los salarios nominales de hecho pueden variar de maneras inversas al salario real. Podemos tener una situación en la cual el salario nominal baja, pero el salario real sube. Y eso solo está mostrando que los trabajadores no tienen mucha influencia sobre ese salario real, contrario a la simetría que se suponía en el famoso diagrama marshalliano, ese equilibrio parcial entre oferta y demanda de trabajo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No. Entonces pasemos a la pregunta 2. Ah, sí, hay una pregunta. Juan Sebastián Correa, cuénteme. Sí, sobre la pregunta B, me generan dudas cuando hablan sobre el aumento de niveles generales de precios. ¿Ahí esos precios son como lo de la canasta o algo así? ¿O Sí, eso es tal cual la canasta básica, es como un IPC, o puede ser IPC, un IPP, un deflactor implícito del PIB, es un indicador de precios, una canasta que está compuesto obviamente por un conjunto de bienes de la economía, dependiendo de si es IPC, IPP o deflactor implícito del PIB. En cualquier caso, es esa P que dibujábamos cuando teníamos W sobre P en su conjunto es el salario real, W normal es el salario nominal, P es el nivel general de precios por algún tipo de indicador de esos. El que quiera que usted usar al momento de corregir por inflación esa variable nominal. ¿Listo? ¿Resuelvo la duda? Juan Sebastián. Parece que sí. gracias? Hagan caritas o algo. Pues, acuérdense que Aunque ustedes espera, pueden poner espera. reacciones, señor. Eh, ¿Por qué se supone que debería, o sea, si bien él dice que no, ¿por qué se supone que debería reducirse la cantidad de trabajo? Según el segundo postulado, ¿sí? Entonces, venga, Sí, yo vuelvo al dibujito. Buenísimo que estemos haciendo esto. Entonces, aquí vuelvo a mi tablerito. ¿Listo? Voy a borrar esto, que esto era porque la A no era correcta. Listo. Entonces, lo que decíamos es, acuérdese, estamos intentando determinar la curva de oferta de trabajo. Esa curva de oferta de trabajo está en este plano. ¿Sí? Perdón, ese dibujito está realmente feo. Espere un segundito, intentamos hacerlo un poquito más agradable a la vista. Listo. Tenemos nuestra curva de oferta de trabajo. Según esta curva, en la medida en que los salarios reales bajan, ¿cierto? Entonces baja la cantidad de trabajo ofrecida, ¿cierto? Si efectivamente, imagínense W nominal fijo, aumenta P, ¿qué es lo que está sucediendo con toda la fracción? Toda la fracción está disminuyendo, ¿cierto? Eso significa que por el grafiquito y la forma de la curva de oferta deberíamos entonces reducir la oferta de trabajo, ¿sí? La cantidad de trabajo ofrecida por los individuos. Eso es lo que está implícito según el segundo postulado clásico de determinación del nivel de empleo y de salarios, ¿sí? Lo que Keynes está peleando es justamente con esto. Keynes dice, esto es incorrecto, esto es falso, ¿cierto? La observación del mundo me permite decir, esto no es lo que sucede cuando hay inflación y no se han corregido momentáneamente los salarios nominales. Eso no es lo que veo yo que los trabajadores hacen. Esa es su pelea. ¿Sí? ¿Más claro? Juan Sebastián. sí, 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 Ah, listo. gracias. Buenísimo. Bueno, Juan Manuel tiene la mano levantada, señor. Sí, profe, con la pregunta C, los Sí. trabajadores sí podrían, eh, a través de la negociación de su salario nominal, determinar su salario real. Keynes dice que no.
O sea, eso que usted está diciendo, la respuesta de los clásicos es sí, ¿no? La respuesta de los clásicos es, voy a hacer aquí el paréntesis, si yo tengo variaciones de W, eso se va a reflejar en variaciones de W sobre P. Esto es lo que dicen los clásicos, según Keynes, ¿no? Esto todo es interpretación de Keynes. Keynes, ¿qué va a decir? Keynes dice, no señor, esta relación en realidad no es clara. Porque otra vez, acuérdese que la variación de W puede tener muchos efectos posibles sobre los salarios reales. Efectivamente puede haber, imaginemos que W crece, entonces esto puede significar que efectivamente W sobre P que crece, que esto sería un caso especial, que es el caso especial de los clásicos, pero también podría mantenerse constante esta fracción, pero también podría caer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo relevante en estos casos es qué está sucediendo con la variación de los precios, dice Keynes. Y los trabajadores no pueden influir sobre el nivel de precios. Ellos pueden influir sobre el nivel salarial, pero en un corto plazo puede pasar cualquier cosa con el nivel de precios. En el corto plazo. Y estamos en una economía de crisis, estamos hablando del corto plazo, justamente. Entonces, eso es lo que él va a refutar, ¿se acuerdan? Eso está en los tres casos. Y nosotros explicamos, uy, alguien prendió el micrófono. Entonces, y nosotros mostrábamos, no solo en una entrada del foro, sino en la sesión pasada, que estos tres casos eran posibles, entonces en realidad eso permitía refutar esa idea de que los trabajadores podían controlar vía salarios nominales los salarios reales. Eso en realidad no tiene mucho sentido, dice Keynes. ¿Más claro, Juan Manuel? ¿Listo? Bueno. Entonces eso deja el tema claro según nos está diciendo en el chat. Santiago Ramírez nos pregunta, por eso en Colombia, por ejemplo, si pasa, esa sí le falta una tilde. ¿Listo? Porque el salario mínimo real cada año tiene que ser mayor o igual al del año anterior. Claro, pero recuerde, Keynes está hablando en el corto plazo, incluso puede estar hablando en estos términos antes de que el salario se ajuste, ¿ve? Entonces, por eso es tan importante. Yo los sigo invitando y lo hice la semana pasada y lo vuelvo a hacer esta. Vayan y revisen esa entrada del foro que les permite dejar eso más claro. Hay un pedacito que yo señalo allí en negrita de la cita de la teoría general, donde él señala, esto estamos hablando de corto, es decir, donde ese salario mínimo real no se ajusta todavía, ¿sí? Esa es parte de la preocupación de Keynes. En términos marshallianos, de la economía marshalliana de la cual Keynes es parcialmente heredero, esto sería hablar de los mercados temporales de la semana, por ejemplo, del mes. En esos casos, el mecanismo de ajuste no es tan rápido, los salarios mínimos reales no se ajustan automáticamente, en consecuencia, no necesariamente entonces hay concordancia entre lo uno y lo otro. ¿Listo, Santiago? Juan Manuel levantó otra vez la mano, señor. No, ya la bajó. Listo. Entonces, quería como compartir eso con ustedes por el momento. Entonces, preguntas hasta aquí sobre esas respuestas a la pregunta 1 del sondeo. Era probablemente la pregunta más difícil, porque es uno de los temas probablemente más difíciles de la teoría general, pero por eso era importante hacer este ejercicio de ver qué tan bien estábamos comprendiendo esto. A ver, yo vuelvo a compartir ya las preguntas. Entonces, check, primera pregunta. Vamos ahora a la segunda que ustedes tuvieron que enfrentar. ¿Para Keynes los determinantes de la inversión son? Entonces, la respuesta correcta es esa C, ¿cierto? ¿Por qué no es la A, la B o la D? ¿Quién nos da pistas? Por favor, levanten la mano y cuéntenos. Juan Felipe Aristizábal, cuéntenos. Pues la no es porque no es productividad marginal del capital, sino eficiencia, si tengo entendido. Y lo mismo la B. Y Listo. igual la D, también no habla de la eficiencia marginal del capital, que es como esa ¿Y por qué? expectativa. Perfecto. Ah, y por eso es la C. Entonces, mire que efectivamente usted tiene razón. Hay dos razones aquí importantes que permiten descartar rápidamente A, B y D. Uno, acuérdese, para Keynes lo más relevante a la hora de tomar decisiones de inversión es lo que la inversión nos va a generar en el futuro. La productividad marginal nos está hablando de la tecnología presente, no de la tecnología futura, no de lo que va a pasar en el futuro, no de las ventas futuras. Nos está hablando de lo que va a pasar hoy con la tecnología existente hoy, en una variable física. Entonces, Keynes dice,
eso en realidad da pistas probablemente de un pedacito chiquito de la decisión de inversión, pero en general no da suficientes pistas. Lo más relevante no es eso. Entonces él dice, yo me quiero concentrar en la productividad marginal, yo creo que eso no es lo más relevante, yo me quiero concentrar en las expectativas de beneficios futuros asociadas a la inversión adicional, a la creación de nuevo capital. Y a esas expectativas de beneficios futuros traídas a valor presente, lo voy a llamar efectivamente eficiencia marginal del capital. Entonces, eso nos permite rápidamente descartar la pregunta A, la respuesta, perdón, nos permite descartar la respuesta B, ¿cierto? Y nos permite pensar que de pronto la C sí es. Acuérdese, ¿qué dice Keynes? Esas expectativas de beneficios futuros dependen de eso que llama el animal spirits, esos espíritus animales que de alguna manera determinan las expectativas, que están asociadas a esos estados de la opinión de los empresarios, ¿no? Por eso esa C entonces va ganando fuerza. Y yo contrasto esas expectativas de beneficios futuros determinados por esos animal spirits con la tasa de interés, porque esa tasa de interés es al mismo tiempo el costo de oportunidad de la inversión y el costo de financiación de la inversión. Entonces yo lo contrasto con eso. Si mis beneficios son mayores a mis costos, yo tomo decisiones de inversión, si no, no. ¿Listo? ¿Por qué la D no es? Juan, ¿cierto? Usted la descartó muy rápido, pero ¿por qué no es? Entonces usted dice, no menciona eficiencia marginal del capital. Ok, eso da pistas, pero hay una razón más importante, la voy a dejar aquí todavía en veremos, porque la siguiente pregunta nos da pistas sobre esa respuesta. ¿Listo? Juan Felipe. Pues creo que él también hablaba de que la tasa de ahorro no dependía, pues no tenía influencia en la inversión por lo de que el ahorro no era igual a la cantidad de consumo que, pues, de dinero que dejaba de invertirse. Eso está un Algo poquito así. confuso. Sí, no es exactamente esa la razón, pero va en esa dirección que usted está presentando, que tiene que ver con esta pregunta 3. Y ya entro en el detalle, Juan Felipe, gracias. Y creo que con lo que le voy a contar, de pronto aclara ese pedacito de en qué pedazo está bien y está mal lo que usted está diciendo. ¿Listo? Dice esa pregunta 3, según la teoría de Keynes, la siguiente relación causal es cierta. Ahorro causa inversión, inversión causa ahorro, o no hay relación causal, pues necesariamente es una identidad contable. Entonces, que haya identidad contable, efectivamente, es cierto, sin embargo, sí hay relación causal, dice Keynes, y por eso hablamos aquí de la teoría. El hecho de hablar de teoría ya nos está dando pistas aquí que Keynes está pensando en la existencia de algún tipo de relación causal. Entonces, ya voy a hablar con más detalle sobre el tema. ¿Listo? Entonces, voy a compartir nuevamente. No, mentiras. ¿Sabe que voy a hacer una cosa un poquito distinta aquí? Quiero volver, voy a mirar voy a habilitar aquí el tablero en blanco, sobre la pregunta 4 para poder responder esa pregunta 3 y que todo quede hilado entre esos temas. La última pregunta que les hacía yo era, ¿considera que podría reconstruir sin mirar sus apuntes el mecanismo causal de Keynes que permite explicar espirales positivas y negativas de las economías capitalistas? ¿Alguien se anima a hacernos esa grafiquita? ¿A hacer esas espirales? Algunos respondieron que sí, que ellos creen que sí, efectivamente lo logran. ¿Alguien se anima a decírnoslas? Incluso yo puedo ponerme a graficar. Varios respondieron que sí, que efectivamente ustedes pueden. ¿Quién se anima a contarnos ese mecanismo causal? ¿No? Ustedes saben que yo puedo saber quién respondió que no. Entonces, como resultado de eso, yo puedo en este momento llamar a alguien a decirle, oiga, cuéntenos cómo funciona ese mecanismo causal. Usted dijo que podía. Venga, cuéntenos. ¿No? Voluntariamente. ¿Por dónde arranca esa espiral? Empecemos por ahí. Que creo que es una pregunta súper interesante, otra vez asociada a lo que veníamos discutiendo ahorita. ¿Quién? ¿Alguien? ¿Qué actores económicos son los más relevantes para Keynes?
¿Cuáles son los actores que determinan cómo funciona la economía? Cuyas decisiones son las más importantes, si se quiere, de primer orden en la economía. ¿Quién nos cuenta? Los empresarios. Gracias, Juan Sebastián. Efectivamente, los inversionistas, Juan Manuel. Sí, señor. Esos son los empresarios más relevantes, ¿no? ¿Y cuáles son sus decisiones relevantes? Entonces, la decisión de inversión, efectivamente. ¿Y cómo toman de esa decisión de inversión? ¿Cuál es el mecanismo causal allí? ¿Mm? ¿Alguien? Juan Felipe. Bueno, pues Keynes decía que la eficiencia marginal del capital o pues esas expectativas determinaban el nivel de inversión. Y el nivel de inversión pues determinaba el nivel de ocupación y el nivel de ocupación, el nivel de salarios, eh, el del ingreso es del consumo y esa era una nueva demanda efectiva, si no estoy. Listo. Tal cual. ¿Alguien? Estamos de acuerdo. Yo no sé si alcanzó a mirar apuntes, espero que no. Que esto quede interiorizado por parte de todos. ¿Listo? Que si se le pierde a uno el cuaderno, igual queda claro. Entonces, el mecanismo es tal cual lo que usted está contando. Acuérdese, aparece un primer estado de la opinión, se forma en los estados de la opinión de los empresarios. Ese estado de la opinión es un estado de la opinión sobre la demanda efectiva en un periodo posterior, por ejemplo, el periodo de en temas 1. Eso permite entonces determinar eficiencia marginal del capital, que yo después voy y lo contrasto con un dato que sale del mercado monetario, la tasa de interés, ¿cierto? De esta teoría, efectivamente, entonces voy y determino el nivel de inversión. La nivel de inversión me dice cuánta gente contrato. Esto determina entonces ingreso de los hogares parcialmente y entonces es ingreso disponible de los hogares. Eso determina cuánto se consume y entonces como resultado de estas dos cosas, yo tengo un nuevo nivel de demanda efectiva, ¿cierto? Efectivamente para temas 1. Esto sí es algo que se realiza. Que después yo contrasto aquí y reviso mis expectativas. Revisión de expectativas. ¿Cierto? Eso es un poco el mecanismo causal. ¿Qué me interesa para responder esa tercera pregunta del sondeo de esa especie de como de quiz que hacíamos ahorita al principio de la sesión? Que acuérdese que el ahorro es igual al ingreso menos el consumo en la economía en general. El ahorro privado sería igual entonces al ingreso disponible de los hogares menos el consumo. Una vez yo tomo decisiones de consumo, entonces que el ingreso está causado por estas decisiones, ¿no? Se determina el ahorro. Mire que el ahorro entonces es un subproducto de las decisiones de la inversión. Keynes a partir de este esquema está diciendo, perdón, está diciendo justo lo contrario a eso. Está diciendo el ahorro causa la inversión. Carajo que no. Mi cerebro me traiciona. La inversión causa el ahorro. Ya. ¿Sí ven? Por este mecanismo causal que estamos describiendo acá, toda esta secuencia que estamos describiendo acá. ¿Listo? Y eso es muy importante porque si ustedes vuelven a las clases que tenían con Jimena, vuelven a la discusión que teníamos con Smith, ¿cierto? Ustedes se van a encontrar en realidad una cosa de este estilo. En Smith, en el libro 2 yo sé que ustedes no lo revisaron, de la riqueza de las naciones, Smith tiene esta idea de que cuando la gente ahorra, cuando la gente es prudente, cuando la gente efectivamente prevé lo que va a pasar o más o menos, así se equivoquen, pero se guarda, se cuida, efectivamente esta gente ahorra y que Smith decía, el ahorro causa la inversión. Y esto es parte de los fundamentos de la economía que Keynes llama clásica. Miren que Keynes está diciendo, no, no, en realidad es la inversión, la decisión del empresario la que importa, la que determina la demanda, parte importante de la demanda efectiva, la que determina cuál va a ser el ingreso de los hogares vía empleo, y eso es lo que causa después el ahorro. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, claro, en los dos sistemas, en los dos, al final se cumple la igualdad, ahorro es igual a inversión, porque esto es una identidad contable. Esto es cierto en cualquier caso, pero el hecho de que haya teoría económica nos está diciendo por qué esa igualdad se cumple, porque hay relaciones de causalidad de algún tipo. ¿Es clara la diferencia entonces entre clásicos y keynesianos, entre Smith y Keynes aquí? ¿Preguntas? Bueno, creo que esto vamos siguiendo.
esto nos va a permitir seguir aclarando algunas dudas. Señor, que si puedo repetir el ciclo, me dice Juan Manuel. Sí, señor. Entonces, venga, yo vuelvo y comparto aquí mi pantallita, mi tablerito, y lo repetimos y lo volvemos a hacer de cero. Venga, lo vuelvo a hacer completamente. Listo. Entonces, el ciclo era básicamente, los empresarios se forman estados de la opinión. ¿Alguien por pura casualidad, pura curiosidad fue a revisar eso que yo les recomendaba, el capítulo 2 de la teoría general? No. Bueno, ese estado de la opinión de los empresarios es básicamente lo que llamaríamos las expectativas sobre lo que va a pasar con la demanda efectiva en un periodo T+1. Eso es lo que yo les decía que es como el concurso de belleza del empresario, ¿cierto? Como si fuera una especie de concurso de belleza que funciona con las siguientes reglas. Usted va a apostar en un concurso de belleza sobre quién va a ganar ese concurso de belleza. ¿Listo? Y va a ganar ese concurso de belleza la persona que tenga más apuestas. Entonces, lo que importa en ese concurso particular, que Keynes dice eso existía en su época en Inglaterra, lo que importa en ese concurso de belleza particular no es lo que yo crea, quién creo yo que es la persona más bonita en ese concurso, sino lo que yo creo que otros creen que va a ser la persona elegida. ¿Sí? Eso es un poco lo que está sucediendo aquí. Yo como empresario, lo que estoy intentando anticipar y pensar a futuro no es solamente qué va a pasar con la demanda efectiva, sino que yo sé que esa demanda efectiva depende de lo que otros empresarios van a hacer, entonces lo que yo estoy intentando anticipar es lo que yo creo que van a hacer otros empresarios. ¿Listo? Y eso me permite determinar lo que llamamos eficiencia marginal del capital, lo que Keynes llama eficiencia marginal del capital, que es eso que en términos más de proyectos llamaríamos como la tasa interna de retorno de un proyecto privado. Comparo esa tasa interna de retorno con la tasa de interés y como resultado de eso tomo decisiones de inversión. Esas decisiones de inversión se traducen entonces en un cierto nivel de empleo de la economía y ese nivel de empleo determina ingreso disponible de los hogares. Ese ingreso disponible, a partir de ese ingreso disponible, los hogares toman decisiones de consumo. A partir de esas decisiones de consumo, por defecto, por residuo, queda un ahorro, ¿cierto? Y por eso nosotros entonces, a partir de eso que estamos dibujando en esta secuencia, aquí, ¿cierto? Podemos decir la inversión causa el ahorro en Keynes. Adicionalmente, decíamos, el resto de este circuito es que el consumo y la inversión se mezclan para crear una nueva demanda efectiva sobre T+1. Lo que hace el empresario después es estas dos cosas y como resultado de ese contraste, revisar el estado, sus opiniones, los estados de la opinión. ¿Listo? Eso es nuestro mapa conceptual según Keynes. ¿Preguntas? ¿Queda más claro? Para todos, venga, miramos qué están escribiendo. Entonces, Juan Sebastián levantó la mano. Sí, Andrés, venga, es que sí yo lo analizo o sea, analizando el ciclo causal y poniéndonos en el caso ya como colombiano con el COVID. Entonces, Sí. Asobancaria tiene una gran responsabilidad para, pues, para los niveles de desempleo que van a haber con las tasas de interés. Sí, O, pero no solo a su sí, bancaria. Piense que Keynes está imaginándose que, entonces, venga, voy a crear un nuevo canvas acá, una nueva. Ay, no puedo, esto se ha caído hoy y me dijo que no puedo. Venga, borro acá. Hoy ha estado caído esto, entonces solo puedo utilizar este tablero, perdón. Ha estado caída esta plataforma. Entonces, lo que Keynes está diciendo es que básicamente la tasa de interés se determina en lo que él llama el mercado monetario, ¿cierto? Un mercado en el cual tenemos aquí la demanda de dinero, si se quiere, y la oferta monetaria en este eje. Entonces, aquí llamemos esto la oferta monetaria real, y aquí puedo poner como la demanda de dinero que vamos a llamar una función de liquidez. Si quiere, pongámosle aquí una D para diferenciarlo, pues, de
del resto. Y aquí tenemos tasa de interés. Esto es una curva de demanda de dinero, esta es la famosa función L, ¿cierto? Y yo aquí tengo una variable de política, perdón, aquí lo ponemos como lo hemos puesto en todos estos videos, la oferta monetaria determinada por el Banco Central, ¿cierto? Entonces, la variación de esa oferta monetaria, hacia adelante o hacia atrás, más o menos oferta, determina los grados de tasa de interés. Usted tiene una pregunta que es súper interesante, pero esta es ¿qué tasa de interés es? ¿Cómo que una tasa de interés? Obviamente aquí Keynes está haciendo un nivel de abstracción que es interesante. El nivel de abstracción es pensar que hay una sola tasa de interés en la economía, cuando en realidad en el mundo real hay muchas tasas de interés, muchas tasas de colocación, muchas tasas de captación. Está la tasa de interés de intervención del banco, de referencia del Banco de la República, con la que toma decisiones en este esquema de inflación objetivo. Está la tasa de interés interbancaria. ¿Qué tasa de interés es esta? Entonces, la razón por la cual piensa que él puede simplificar esto y suponer que hay una sola tasa de interés es porque él está pensando de alguna manera que la tasa de interés de intervención del banco, llamémosla Banrep, de alguna manera influye sobre las tasas interbancarias y que eso termine influyendo sobre las tasas tanto de comerciales en general, tanto de captación como de colocación, llamémoslas de los bancos comerciales, ¿cierto? Que son muchas tasas, podemos aquí ponerle como una apóstrofe aquí chiquito de tasas, ¿cierto? Entonces, Keynes está suponiendo que cuando efectivamente el Banco de la República utiliza su política monetaria, esa política termina influyendo sobre todas las tasas del mercado, más o menos en la misma dirección. Así no todas cambien la misma magnitud, que no va a suceder, todas se mueven más o menos en la misma dirección. Entonces, por eso él puede simplificar. Entonces, claro, parte del tema es que este mecanismo funcione bien. Y sobre eso los nuevos keynesianos han hablado mucho recientemente, de en qué medida efectivamente estos mecanismos causales, este en particular, se mantiene en las economías y sobre todo en las economías en crisis. Pueden pasar dos cosas, como voy a sobresimplificar también, hacer una abstracción. Uno, puede suceder que efectivamente la política del banco sea eficaz y que mueva todas las tasas en la misma dirección. En ese caso, mire que Asobancaria no es la responsable, los bancos comerciales no son responsables de la crisis o de lo que sea, es sencillamente hay un mecanismo de transmisión de política monetaria a las tasas que enfrentamos nosotros como agentes económicos privados. Ese mecanismo está funcionando bien en la economía, no hay problema. Eso es, llamémoslo, época normal. En épocas de crisis, sin embargo, puede suceder lo que le pasó durante la época de gran recesión y que ha sido motivo de debates de esta gente, ¿cierto? Resulta que la Reserva Federal de Estados Unidos redujo su tasa de interés a cero y aún así no se dinamizaba el crédito. Y las tasas de interés eran bajitas, pero tan bajitas y reaccionaban más lentamente. Pasó también un poquito en la crisis en Colombia. Efectivamente el mecanismo se sigue manteniendo, pero es como se debilita en épocas de crisis. Parte de la razón de por qué puede suceder eso tiene que ver con trampas de liquidez, con las expectativas de los bancos de que tan fácilmente cuando presten van a poder recuperar esos créditos, que están basados también en sus expectativas de lo que va a pasar en el futuro, ¿cierto? Parte de eso también tiene que ver con primas de riesgo, cosas de ese estilo. Entonces, yo no diría que la bancaria es responsable, cosas de estas, pero sí podemos decir que los bancos comerciales toman decisiones también intentando ser agentes racionales en la economía, que toman como referencia las tasas del Banco de la República, pero que no necesariamente están determinadas por el Banco de la República. Hay un mecanismo de transmisión que a veces puede debilitar, a veces puede ser fuerte o no, y que dependerá un poco de las expectativas que los bancos también tengan de qué va a pasar en el futuro. ¿Sí? Entonces, sin duda, cuando yo vuelvo a ver si respondo a su pregunta ahí, cuando yo pienso esta tasa de interés, efectivamente esta tasa de interés no es la tasa del Banco Central, es las tasas, algún tipo de tasas comerciales, un conjunto, un pool de tasas comerciales que efectivamente están asociados a decisiones que también los empresarios bancarios están tomando, siguiendo lógicas similares a estas que tenemos aquí. ¿Sí? Juan Sebastián, ¿eso le resuelve parcialmente su duda, su angustia? El Banrep sabe cuál. Normalmente se tiene ideas, hay modelos que permiten ayudar, intentar identificar eso. Pero en épocas
se van bajando gradualmente sus tasas como va reaccionando el mercado. Esa es una forma de conocer esos límites inferiores. ¿Listo? Como esas situaciones de trampa de liquidez. Ahí, si alguien quiere seguir trabajando sobre eso, voy a ponerles aquí el nombre de un señor que ha trabajado sobre trampas de liquidez, ¿cierto? Que es muy interesante. El señor Ben Bernanke, que fue exdirector de la Reserva Federal antes del actual y antes de Janet Yellen, ¿no? Fue como el que le tocó la gran recesión, que tiene unos papers muy interesantes sobre estos temas. ¿Listo? Y otra vez, escriban en los foros. Cuando escriben en los foros podemos seguir profundizando en la discusión. No dejen de escribir ahí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Listo, buenísimo. Entonces volvamos a las preguntas que teníamos y hemos avanzado poco en lo que teníamos preparado para hoy, pero no importa. Lo importante es que los temas queden claros. Entonces, volvamos como no es este, al control. Listo, entonces al sondeo. Entonces, eso que estuvimos contando nos permite entender por qué D no era en esta pregunta 2 y nos permite entender por qué es este mecanismo causal de inversión causa-ahorro. ¿Listo? Y nos permite de paso entender un poquito de la conjetura, pero ya voy a entrar en detalle. Decía la cuarta pregunta, una trampa de liquidez se define por Keynes como, y creo que aquí en general le pegaron, esta respuesta así masivamente estuvo bien, muy poquitos no la tenían clara, entonces voy a aclarar solamente, voy a pasar muy rápido por aquí. Entonces, la B, ¿por qué no es? Porque la demanda de dinero se mantiene constante, eso no tiene mucho sentido. En realidad la demanda de dinero puede fluctuar como lo veíamos en la gráfica anterior que presentábamos en nuestros tableritos, puede moverse dependiendo de la cantidad de PIB sin problemas y puede incluso moverse dependiendo de las expectativas que tenemos sobre el PIB. Por eso que Keynes llamaría como motivo precaución. Entonces la demanda de dinero de hecho puede ser muy inestable. ¿Listo? Sobre C, la oferta monetaria no puede aumentar más y en consecuencia la política monetaria es ineficaz. Pero la oferta monetaria siempre puede aumentar, dice Keynes. La oferta monetaria es exógena. El Banco Central siempre puede determinar cuánto dinero crea. No todas las corrientes de pensamiento en economía comparten esa afirmación. Muchos creen que la oferta monetaria puede ser endógena. No vamos a entrar como en ese detalle, ustedes lo van a ver después en macro. Pero cuando usted piensa como Keynes en oferta monetaria exógena, usted puede mover esa curva morada, ¿se acuerdan? De derecha a izquierda, esa vertical, sin ningún. Entonces, ese no es el tema. Efectivamente, la política monetaria, Keynes cree que es ineficaz en trampas de liquidez, pero no es porque la oferta monetaria no puede aumentar más. Ese pedazo, esta primera parte de la oración es absolutamente equivocada. Y la D no es porque Keynes no está pensando que la política monetaria genera inflación. Y esto es una pregunta que me hicieron al final de una de las clases y que quiero volver y explicar a la luz de la teoría de Friedman. Entonces, voy a pedirles un poquito de paciencia. Vamos a dedicar estos últimos 25 minutos de clase a eso. ¿Listo? Última pregunta. La segunda llamada conjetura de Keynes, todo desempleo es causado por la demanda efectiva, por insuficiencia de demanda efectiva, no necesariamente. Keynes acuerda y se acepta que puede haber desempleo friccional y eso no es un problema de ausencia de demanda efectiva, sino un problema de coordinación, de mismatching en el mercado laboral. Es un problema de falta de información incompleta. Listo. La B, la conjetura de Keynes dice que cualquier forma de desempleo se resuelve impulsando la demanda efectiva entre la emisión de moneda. Nosotros vimos que no, puede haber trampas de liquidez. Entonces, no todo desempleo se resuelve mediante emisión de moneda. A veces se necesita la política fiscal, sobre todo en épocas de graves crisis. Adicionalmente, también sabemos, no es cualquier forma de desempleo la que se resuelve impulsando la demanda efectiva, que tiene que ver con la respuesta, lo que mostrábamos aquí en este punto A. Entonces, ni A ni B pueden ser respuestas correctas. C, el desempleo involuntario es causado por rigideces salariales. Esto es un tremendo tema de discusión en la economía del siglo XX. La mayoría de los keynesianos y nuevos keynesianos van a estar diciendo esto es cierto, pero que esto sea cierto no significa que esto sea lo que Keynes dijo. Entonces, esto es un tema que va a llevar a una discusión y por eso lo que puse aquí va a ser una de las grandes discusiones en la macroeconomía en la segunda mitad del siglo XX, pero no es lo que Keynes en realidad dijo.
Según Keynes, el desempleo involuntario es causado por insuficiencia de demanda efectiva, no tiene esa insuficiencia de demanda efectiva nada que ver con rigidez salariales. Él cree que la insuficiencia de demanda efectiva puede existir incluso en mercados perfectamente competitivos con precios y salarios perfectamente flexibles. Eso es muy interesante la conjetura de Keynes. ¿Listo? Ese va a ser uno de los temas de debate. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, si tiene preguntas, hágalas. No deje de hacerlas en ningún momento. Aquí o donde corresponda. Hoy lo que quería hacer, además de ese sondeo y volver sobre los temas que tocara volver, es trabajar sobre esto que llamamos la contrarrevolución monetarista contra Keynes. ¿Cierto? Una contrarrevolución monetarista que va a estar siendo liderada por estos señores, Milton Friedman y Robert Lucas, ambos premios Nobel de Economía, dos personajes muy influyentes en la disciplina. Friedman, muy conocido, ¿cierto? En economía y en filosofía y un poco y en sociología y en general las ciencias sociales, porque se va a ser un tipo famosísimo, probablemente unas figuras públicas en economía más importantes en el siglo, más reconocidas. Y Robert Lucas, un tipo que académicamente es fundamental en el desarrollo de la macro después de 1970 en la disciplina. ¿Listo? Un tipo que probablemente por fuera de la economía los no economistas lo conocen mucho menos, pero que entre los economistas, y ustedes lo van a ver más adelante en sus carreras, es un tipo crucial. Cambió fuertemente la forma en que hacemos macroeconomía y permitió para muchos separarse de las ideas de Keynes. Entonces, es una revolución de esta gente. Para entender en qué consistió esa contrarrevolución, quiero que vamos a un concepto que de pronto algunos de ustedes, la mayoría de ustedes conocen por sus cursos de economía previos, por intro a la economía colombiana, donde se habla un poquito de esto, o incluso creo que en historia económica general a veces hay algún par de pistas al respecto, sobre todo en economía colombiana. ¿Listo? Y de pronto en intro de la micro también algún par de pistas. Los economistas creyeron durante mucho tiempo, pues mucho tiempo, exagero, por allá entre los años 50 y 60 y un pedazo de los 70 que existía una cosa que llamábamos la curva de Phillips, keynesiana, que presentaba una disyuntiva, perdón, debí haber cambiado esa palabra, trade-off, una disyuntiva entre salarios monetarios y eh, salarios monetarios e inflación por un lado y tasa de desempleo por el otro. Entonces, aquí imaginemos que tenemos inflación, ¿cierto? O podríamos tener salarios monetarios en este eje de la y aquí tenemos tasa de desempleo. Lo que decía esta relación, construida por un señor Phillips en Inglaterra en 1957, es que efectivamente él observaba cuando yo intento reducir el desempleo, termino emitiendo moneda y eso genera algo de inflación. Ojo, esto es keynesiano, no es Keynes. Keynes nunca lo dijo. Keynes creyó que cuando usted emitía moneda en épocas de crisis severas, usted no debía preocuparse por la inflación. Esa misma idea la tenía, por ejemplo, Ben Bernanke en la gran recesión de 2008. La crisis es tan severa que en realidad no va a generar inflación importante, ¿no? Y eso, de hecho, puede ser un problema. Pero, insisto, unos minuticos vemos eso. Pero en los años 50 y 60, cuando escribe Phillips y cuando va a estar escribiendo Friedman también, ellos lo que van a encontrar es que en realidad cada vez que los bancos centrales intentan emitir moneda para dinamizar la demanda efectiva, efectivamente logran reducir algo el desempleo, pero también generan inflación. ¿Listo? Una forma de verlo es pasando este punto A, que está en esta gráfica, al punto B. ¿Listo? Esta gráfica sale de un trabajo de Samuelson y Solow del 60, que es un trabajo icónico que refina teóricamente el hallazgo empírico de Phillips en el 57. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si yo quiero reducir la inflación, decían estos autores, entonces basta, por ejemplo, con aplicar políticas monetarias contractivas, reducir la cantidad de dinero en circulación, y eso va a efectivamente aumentar la tasa de interés, reducir la inversión y va a aumentar el desempleo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Clara la curva de Phillips? Yo creo que ya la habían visto, pero está bien volver sobre estos temas. Bien. Entonces, sin embargo, el problema que le ocupa a gente como Lucas, a Phelps, a Friedman, tiene que ver con esto. Esto es lo que está sucediendo con las tasas de inflación y las tasas de desempleo
en los países desarrollados, ¿cierto? Por ahí entre los años 60, yo aquí la gráfica va hasta el 2000, pero sobre todo en los años 60 y 70. Me interesa sobre todo 70. Mire lo que está sucediendo con la inflación y mire lo que está pasando con el desempleo. Los dos están creciendo, los dos están manteniéndose a niveles altísimos. Alta inflación y alto desempleo. Pero espere, porque la curva de Phillips nos dice que eso no debería pasar. Yo debería tener o alta inflación y bajo desempleo, o alto desempleo y baja inflación. Y lo que empieza a encontrarse en estos periodos de los 70 es que hay los dos altos, ¿cierto? Alta inflación, alto desempleo, se mueven los dos en la misma dirección. Y eso genera un reto, intentarnos ayudar a entender por qué está pasando eso. Pareciera que la curva de Phillips de enfoque keynesiano, no Keynes, keynesiano como herederos de Keynes, ¿cierto? No era capaz de explicar estos dos fenómenos de manera simultánea, ¿sí? Además, es un periodo en que se desploman las tasas de crecimiento de estos países, venían siendo relativamente altas y van cayendo. Estos años 70, ¿cierto? Son épocas de crisis, es ver épocas de crisis donde simultáneamente tenemos épocas de inflación. Entonces, y sobre todo en países desarrollados. Entonces, parte de la tarea de Friedman es intentar explicar, entender por qué pasa esto, ¿cierto? ¿Cómo lo entendemos? Entonces, esto es la contribución de estos dos señores. Voy a pasar por aquí un poquito más rápido, si algo tengo tiempo vuelvo más adelante. Friedman va a ser un tipo muy influyente en política, este es Ronald Reagan, ¿cierto? En los años 80, Friedman cercano a él, asesorando al gobierno, ayudándolo a crear campañas de gobierno. Friedman al lado de Schwarzenegger, mire esa cita fantástica que aparece allí, ¿cierto? Entonces, diciendo Schwarzenegger como cuando descubrí las ideas de Friedman, él como cambió mi forma de ver el mundo, entendí más cómo funciona la moneda, ¿cierto? El tipo súper influyente. Y además chiquitico, ¿no? Y Friedman, parte del fundamento de la teoría de Friedman que me interesa retomar viene de una cosa que se llama la teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa del dinero está soportada sobre una ecuación que en principio es una identidad contable, este MB igual a PQ. Perdón, hago pregunta aquí para que alguien levante la mano. ¿Qué es MB, P y Q? Buenas. Juan Manuel y después Santiago Ramírez. M es la oferta monetaria, B, la Sí, velocidad de las transacciones o la velocidad a la que se mueve sí, la moneda, sí, P, los precios y sí. Q, las cantidades. La cantidad de producción. Esto sería entonces P por Q es como el PIB nominal de la economía, ¿cierto? Una especie de ese estilo. Y MB sería como la cantidad nominal de dinero que se utiliza para hacer esas transacciones de la economía que están asociadas a ese PIB nominal. Entonces, esta ecuación siempre se cumple, es una identidad contable. Mire, esto solo para traer la colación. Esta placa, este carro, este es el carro de Friedman, es fantástico. El tipo que le conocemos tuvo como 3 carros con placas en donde todas representaban la ecuación cuantitativa del dinero. Un poco chistoso la cosa. Que sepamos, pues yo no he visto más fotos. Entonces, esta ecuación cuantitativa se vuelve teoría cuando aparece una relación causal. Y lo que dice Friedman es, la relación causal relevante es esta, la variación de la cantidad de dinero en circulación de la inflación. Es un principio como básico, ¿cierto? Que lo que está diciendo es básicamente que en el largo plazo la variación de la moneda no genera efectos reales, no genera efectos sobre Q, solo genera efectos sobre otras variables nominales P, que tiene que ver como con esta cosa que llamamos la dicotomía clásica en economía, ¿no? El mundo real y el mundo nominal están separados, el mundo nominal no afecta en el largo plazo al mundo real. El mundo real está determinado solo por las variables reales, solo determinadas por variables reales. El PIB real solo está determinado por variables reales como tecnología de producción, cantidad de capital, cosas de ese estilo, no por variables nominales. ¿Listo? Y entonces, para Friedman, señalando eso, va a decir, los bancos centrales muchas veces intentando explotar en el corto plazo la curva de Phillips, terminan solo generándonos inflación, y esa inflación además es una especie de impuesto sin legislación que es sumamente grave, que atenta contra las libertades económicas de los agentes, ¿cierto? Contra el grado de voluntariedad de aceptar transacciones económicas. La inflación nos está generando un impuesto a los individuos, sobre todo a los más pobres, que esos individuos nunca estuvieron dispuestos a aceptar, nunca votaron por ellos, ¿no? Entonces, esta es parte de la discusión que hay detrás.
Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Listo? El pequeño paréntesis tiene que ver con, voy a compartir otra vez mi tablerito. ¿Listo? A ver, vuelvo sobre el tablero. Acá. Entonces, observe cuál es, alguien que nos diga cuál es el supuesto detrás de esta relación. Perdón. ¿Cuál es el supuesto detrás de esta relación que está detrás de la teoría cuantitativa del dinero? De esta. ¿Alguien sabe? ¿Alguien nos quiere contar? El supuesto de esta vaina. Ah, alguien levantó la mano. A ver, Juan Felipe Becerra, cuéntenos. Se supone que la velocidad y Q son constantes. Sí, señor. Efectivamente estamos suponiendo esto. Ese es el supuesto crucial. Que la velocidad de circulación de la moneda es constante, que no necesariamente, y sobre todo que Q es constante. Incluso yo soy capaz de aceptar parcialmente este supuesto, aceptémoslo momentáneamente. La pregunta es en qué condiciones este supuesto es un supuesto razonable. ¿Alguien sabe? ¿Cuándo tiene sentido que yo suponga que Q es constante? En el muy corto plazo, de pronto, en el muy corto plazo tiene algo de sentido, más o menos. ¿Cuándo más? Hay otro caso más interesante para los economistas. Los economistas van a decir, muchas veces en el corto plazo, yo puedo, incorporando nuevo trabajo, cambiar esa cantidad de producción. Incluso si varía la cantidad de dinero en circulación, aumenta la demanda agregada monetaria y eso puede incentivar a mayor inversión, al menos a mínimo mayor contratación de mano de obra. No, Daniel dice que en competencia perfecta. No, pero yo puedo tener en competencia perfecta no necesariamente PIB constante. Dice Santiago, lo que es para la mayoría de los economistas la respuesta correcta a esa pregunta del supuesto razonable. Yo puedo suponer que Q es constante cuando la economía está trabajando en lo que llamamos su PIB potencial, que es efectivamente el PIB de largo plazo de la economía al que se llega cuando yo tengo uso eficiente pleno de los factores de producción, de todos los factores, pleno empleo, básicamente. ¿Cierto? Es el PIB de largo plazo. Mire mucho más que en realidad que el de corto plazo. Esa es la respuesta que aceptan la mayoría de los economistas. Eso significa que la teoría de Friedman, ¿cierto? Es una teoría que está pensando en el largo plazo. Su relación monetaria, que la moneda genera inflación, la expansión monetaria genera inflación, es una teoría de largo plazo. Pregunta, ¿Keynes está razonando en ese periodo? No. Se está pensando en una situación donde el PIB en el periodo T, en el que él está estudiando, es muy inferior al PIB potencial. Este es el razonamiento de Keynes. Es decir, hay mucho desempleo, hay mucho desperdicio de factores de producción. En consecuencia, cuando Keynes dice, y los keynesianos dicen, yo cambio la oferta monetaria, esto puede generar, aunque podría eventualmente generar algo de inflación, en realidad va a generar un impulso sobre la producción. Y por eso podemos entender aquí con detalle por qué para Keynes él no cree que la expansión monetaria vaya a generar inflación en el 29 ni en los 30. Y por eso muchos economistas como Ben Bernanke, cuando les dijeron eso, dijeron, no, pero es que Friedman nos enseñó esto. Bernanke dijo, es que estamos en este periodo 2009, donde necesitamos expansión monetaria, estamos en esta situación, lejos del PIB potencial. Entonces una expansión monetaria lo que hace es incentivar la inversión y de pronto puede incentivar que usemos mejor los recursos subutilizados, la capacidad instalada subutilizada que tenemos. ¿Listo? Eso es un poco la discusión que tenemos en Friedman. Friedman entonces es un tipo que de alguna manera pareciera creer que la economía tiende a mantenerse en su situación a largo plazo. Lo que nos llevaría a la pregunta de por qué Friedman cree eso. Es una pregunta extrañísima, ¿cierto? Pero además de sumo interés. Entonces, vamos a volver aquí a nuestra presentación. La respuesta a esta pregunta tiene que ver con esto, con la crítica a la curva de Phillips. Y para entender esa crítica, entonces, yo quisiera, incluso voy a intentar pasar eso a la tableta para poder rayar más cómodamente aquí.
Un segundo. Acá. Listo. Es la misma diapositiva, solo que ahora la vamos a ver en el tablero donde yo puedo rayar más cómodamente. ¿Listo? Entonces observe que Friedman va a hacer el siguiente razonamiento para explicar por qué él cree que la economía suele tender a esa situación de largo plazo. Imaginémonos que estamos en un punto como el punto E. ¿Listo? Y que el Banco Central no está contento con esa tasa de desempleo en E. ¿Cierto? Vamos a suponer entonces que la relevante es esta curva A, la curva de Phillips en el primer momento de tiempo. ¿Listo? Esa es la curva de Phillips relevante en este caso. Y entonces intenten hacer abstracción de todo el resto del dibujo. Estamos en la curva A, el Banco Central y la población no están contentos con esa tasa de desempleo, aquí tenemos tasas de desempleo, y quiere pasar al punto F, ¿cierto? Entonces, la forma en que va a hacer eso, dice Friedman, efectivamente lo que nos enseñó la economía keynesiana es aumente la oferta monetaria y eso nos permite efectivamente reducir el desempleo. ¿Cuál el costo? Tenemos un incremento de la inflación. Pero se pregunta Friedman lo siguiente, espere, ¿cuáles son los mecanismos, con detalle, el mecanismo causal, la secuencia de flechitas que nos permite entender por qué pasamos de E a F? Es decir, intentemos desmenuzar, ese es un poco el mensaje, esta flecha. Esa es un poco la invitación que yo voy a hacer en lo que nos queda de esta clase sincrónica. ¿Listo? Eliminemos todo eso aquí. Bien, entonces, ¿a alguien se le ocurre alguien quisiera contarnos ese mecanismo, cómo funciona? ¿Alguien se anima? ¿Esa flechita? ¿Cómo desmenuzamos esta cosa? Friedman se pone a la tarea. Por si acaso, esto también ya está, aquí paréntesis, en uno de los foros. Si alguien quiere mirar, ya está la cita textual de Friedman donde explica esto y está con detalle el mecanismo causal. ¿Listo? Sin embargo, es muy interesante ver que para Friedman, detrás de esto está lo siguiente. Cuando aumenta esta cantidad de dinero en circulación, los empresarios, entonces miremos el punto de vista de los empresarios, están viendo que sus ventas nominales, sus ventas monetarias, están aumentando. Y entonces, dice Friedman, el empresario se hace una pregunta. ¿Será que esto es inflación? ¿Será que efectivamente yo estoy vendiendo más y puedo incluso subir los precios de mis mercancías de las que estoy vendiendo? Porque hay un cambio de la demanda relativa a la economía de tal manera que los patrones de consumo ahora son más favorables a mí. De pronto es que yo piense, no sé, ahora estoy vendiendo pimentones y de verdad en esta época de COVID me están comprando relativamente más pimentones que otros bienes en la calle, como gasolina. Puede ser. Pero él también se le ocurre que puede ser que hay en general un incremento de las ventas monetarias y los precios de toda la economía. Él dice Friedman, no sabe cuál de los dos escenarios es el correcto. Probablemente, dice Friedman, él se forma una expectativa de que parcialmente, ¿cierto? Es un cambio de precios relativos y parcialmente, llamémoslo I, como en conjunto si quiere, parcialmente es un tema de cambios en el nivel general de precios. Piense aquí, como nos hacía pensar ahora más temprano, Juan Sebastián, creo, el IPC. Él sabe que es una mezcla entre las dos cosas, pero lo importante es esto, que como parcialmente esto es un escenario posible, entonces él decide reaccionar a ese aumento de la demanda asociado a ese bien I que él vende y decide entonces intentar producir más ese bien I. Para producir más bienes de ese bien I, ¿qué necesito? Necesito más trabajo y de pronto puedo necesitar más capital. Como esto es más lento de comprar, yo voy y contrato más gente. Y en consecuencia, ¿qué pasa? ¡Ah, voilà! Menos desempleo. Fantástico. ¿Cierto? Fantástico, absolutamente fantástico. Friedman nos ha contado por qué hay menos desempleo. Pero espere, y este es lo que hace original y famoso el razonamiento de Friedman. Dice Friedman, todo el problema es que
no sé, no soy capaz de distinguir cuál estas ventas monetarias mayores, cuántos son esto y cuántos son esto. Interpreto que es parcialmente las dos cosas. Y en consecuencia decido aumentar la producción. Sí, en realidad, dice Friedman, los agentes después de un tiempo se dan cuenta que en realidad esto nunca sucedió, que en realidad siempre fue solo esto, que en realidad la oferta monetaria solo generó inflación. Cuando hacen eso, los agentes en el largo plazo corrigen sus expectativas, se dan cuenta que era puro efecto monetario inflacionario y como resultado dicen, ya sé que esto no sucedió, no intento hacer esto, por lo tanto no contrato más gente, por lo tanto no reduce el desempleo. Cuando los agentes corrigen sus expectativas, entonces sucede esto. Paso otra vez a esta situación original. ¿Por qué? Porque los empresarios vuelven a contratar lo mismo que habían contratado inicialmente, lo que era óptimo y racional en ese primer momento. Entonces vuelven al punto G. Si en el punto G el Banco Central vuelve a intentar explotar la curva, intentando, por ejemplo, pasar acá a un punto, llamemos a este punto H, ¿cierto? A explotar la curva de Phillips, va a volver a suceder lo mismo. En el corto plazo funciona mientras se engañan los empresarios, pero después los empresarios vuelven y se ajustan y vuelven a este punto acá, que llamemos entonces el punto, no llamémoslo I, que ya tenemos muchas variables I, llamémoslo el punto J. ¿Cierto? Y así sucesivamente puede seguir sucediendo. ¿Qué es lo relevante? Dice Friedman, en el largo plazo la economía va a girar siempre en torno a una tasa natural de desempleo. Ese concepto no había sido creado por nadie antes. Es un concepto friedmaniano, introducido por Friedman en los años 60 y 70. ¿Listo? La economía en el largo plazo siempre está en su tasa natural de desempleo, que está relacionada con el PIB potencial de la economía. ¿Hasta aquí hay preguntas? El mensaje central de Friedman es interesantísimo. Básicamente es, en el largo plazo, la política monetaria siempre es ineficaz. Y ahí, este mensaje que estábamos dando antes de, esto es una crítica a la economía keynesiana. Sí, sin duda. En el largo plazo, la economía siempre vuelve a sus niveles de equilibrio asociadas a sus tasas naturales, ¿cierto? Y vuelve a, entonces, siempre a la tasa natural de desempleo. No tiene sentido intentar reducir el desempleo en el largo plazo, siempre vamos a volver al mismo nivel que es óptimo determinado por variables reales. ¿Claro hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Se nos acaba el tiempo de la clase. El PIB potencial es el PIB de pleno empleo, sí señor, Juan Sebastián. Efectivamente es el PIB de pleno empleo. Lo llamamos aquí, es compatible con esa tasa natural de desempleo porque esta tasa natural es básicamente una tasa que está determinada por variables estructurales. En alguna clase previa alguien me había preguntado sobre esto. Son cosas que están determinadas por instituciones sociales, funcionamiento de los mercados en general, pero efectivamente esto es compatible con lo que llamaríamos como el PIB de pleno empleo. No somos capaces de bajar de esto. Esto es como la tasa natural de desempleo, la que tiende a la economía permanentemente sobre ella. ¿Listo? Entonces, los invito a que sigan participando en el foro. De verdad, hay cosas que son muy interesantes en esa discusión. Podemos seguir aprendiendo y discutiendo allí. Vamos un poquitico atrasados en estas clases virtuales, a veces nos rinde un poquito menos, pero este era el mensaje central que yo quería transmitir, la crítica de Friedman al mundo keynesiano, al mundo de la curva de Phillips. ¿Listo? Pregunta Juan Sebastián, y con esto terminamos y salimos. ¿Por qué hay factores de producción que no están siendo utilizados en plenitud? Puede ser por restricciones institucionales, o puede ser por flujo de información, por empleo friccional, desempleo friccional, por ejemplo. ¿Cierto? Falta de información, problemas de mismatching de algún tipo, ¿cierto? Es decir, situaciones en las cuales oferentes y demandantes no se encuentran, cosas de ese estilo. Pero básicamente es muy difícil resolver ese problema. Entonces hay como una especie de tasa natural. Puede ser por existencia de salarios mínimos también, ¿sí? Puede ser también por otro tipo de fallas de mercado.
asimetrías de información, mercados incompletos, cosas de ese estilo. Por eso puede suceder que tenemos PIB potencial y al mismo tiempo una tasa natural de desempleo de largo plazo, porque los mercados no funcionan suficientemente bien. ¿Listo? Porque no viven, como decía Daniel antes, en competencia perfecta. ¿Listo? Dejemos aquí, nos toca parar. Quiero que sigamos la discusión allá. Nos falta arrancar toda la discusión sobre los hijitos de Friedman, los hijitos en América Latina. Entonces voy a pensar si de pronto podemos hacer una sesión, hacemos las dos sesiones sincrónicas la semana entrante o cambiamos a sesión sincrónica el martes y asincrónica para el jueves. Les estaré contando a ver cómo hacemos para poder como darnos una mejor idea de lo que está pasando con la Escuela de Chicago y su debate en América Latina con los estructuralistas cepalinos. Voy a estarles contando que efectivamente esto nos obliga como a replantear un poquito la programación del curso. Pero creo que no es grave, esa es parte de la idea de esta virtualidad, repensarnos y ver que, y sobre todo afianzar lo que creamos que es más importante, en este caso esta parte. Bien, muchas gracias, les agradezco mucho. No olviden en escribirnos en virtualidad, si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen comentarios, si creen que podemos hacer ciertas cosas mejor, no duden de seguir participando. Gracias. Acuérdense, tenemos un foro de virtualidad para eso. Chao.